Este no es un libro más, es una brújula cálida y cercana que guía hacia lo esencial, hacia el reconocimiento del valor que realmente somos. Una lectura transformadora que conversa contigo y te devuelve al corazón de tu propia verdad, acompañado de una voz joven pero sabia. Cada página te invita a recordar lo que siempre has sabido en lo más profundo, que tu vida cotidiana es la mayor de las obras maestras. Este libro no te distrae, te despierta. El arte de reconocer tu valor es ayuda e inspiración. La experiencia personal y profesional al servicio de tu bienestar. Una guía que te invita a convertirte en el protagonista de tu vida, a creer y a confiar más en ti. Transmite un mensaje sencillo, profundo y auténtico, que viaja por tu personalidad, tu mente, tus emociones, tus hábitos y más allá, con prácticas, metáforas y reflexiones que te ayudan a recorrer tu propio camino, logrando el cambio que necesitas y creando una nueva realidad. Al final, tienes en tus manos la oportunidad de reconocer tu valor para vivir alineado con tu poder, sabiduría y belleza, confiando en quién eres y relacionándote de manera más saludable contigo y con el mundo. Hoy charlamos unos minutos con Javi Castillo Rubio, autor del libro El arte de reconocer tu valor. Aprende a confiar en ti y crearás una realidad diferente. Javi Castillo, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal, Rafa? Un placer. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro El arte de reconocer tu valor. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en tu libro? Pues mira, lo primero que me viene a la cabeza es una historia personal y profesional. Es mi vocación, es como la pasión que se ha ido construyendo con el paso de los años. Cuando era en la adolescencia conecté o tuve un trastorno de ansiedad y a partir de ahí mi objetivo de ser profesor de educación física iba por un lado y mi objetivo de sentirme mejor y aprender y autoconocerme iba por otro. Hasta que al final en esa batalla, una vez acabé el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ganó la batalla el crecimiento personal, la educación emocional y todo lo que sea acompañar a que las personas se puedan sentir mejor. Ajá, o sea, es el punto de inflexión, ¿no? que te condujo hasta esta profesión, digamos. Sí, cuando acabé el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tenía el sentimiento y la creencia firme de que no quería enseñar fútbol, básquet, bádminton, que me encanta el deporte, sino que me quería dedicar a, de manera profesional, poder acompañar a personas y además también poder transmitir todo ese aprendizaje que había tenido yo desde mi adolescencia hasta ese momento que tenía 25 años. Ajá. Y agrupándolo todo, ¿en qué momento decidiste que tenías que compartir estas reflexiones en formato libro? Pues mira, en este caso estaba hace 3 años, después de pandemia, llevaba a cabo una formación que era Valorarte, el arte de reconocer tu valor, que era una formación formación taller que duraba 2 horas. Y cuando hice varias ediciones, diferentes personas me comentaban que esto lo podría ampliar y que lo podía traducir a libro y a palabras, y un día dije, yo creo que me lo están pidiendo y que me están invitando a escribir, y de ahí salió evidentemente mucho más amplio y también poniendo experiencias que no aparecían en ese taller y en esa formación, pero sí que fue como la chispa que de alguna manera me invitó a escribir El arte de reconocer tu valor. ¿Es tu primer libro? Sí, es el primer libro. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad, porque me gusta mucho escribir, llevo mucho tiempo escribiendo, artículos, también algunos poemas. De hecho, ya cuando era pequeño había escrito alguna cosa y entonces es algo que me gusta, que es como una manera fácil que tengo de expresarme a través de la escritura, y en este caso cuando me puse a escribir, como ya tenía
un poco la estructura de la formación, pues fue fluyendo y fue saliendo bastante fácil. Me costó a lo mejor tal vez más luego la corrección, el darle forma de libro, ¿no? Bueno, un poco que en eso soy bastante meticuloso y exigente, y ahí sí que eché muchas horas, la verdad. Suele pasar, ¿no? Que la corrección es casi más que la escritura. Sí, eso es, sí, sí. Y desde tu experiencia, ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades para reconocer su propio valor? Bueno, yo creo, mira, principalmente te diría que nos cuesta reconocer nuestro valor porque vivimos representando una imagen. Y cuando digo representando una imagen me refiero a mostrar algo que la sociedad acepta, que tú crees que puede ser reconocido por los demás, que puede ser agradable y que tengas como que ocupes un lugar, ¿no? Un rol que sea de poder. Entonces, yo creo que el hecho de no reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos, que es algo que hablo en el libro y que es intrínseco a cualquier persona, hace que tengamos que luchar y sobrevivir intentando mostrar una fuerza o un poder que realmente no es el que forma parte de nuestra naturaleza como personas. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente, cuando tú necesitas ponerte máscaras o ponerte disfraces, ¿no? O personajes para poder conectar con la gente, para poder agradar, para no sentir tanto las emociones, pues es evidente que te estás desconectando de tu valor, que al final es tu autenticidad como ser humano. Supongo que estas máscaras y disfraces también supongo que también influyen en el tema de las redes sociales, ¿no? De mostrar siempre la mejor cara. Claro, digamos que las redes sociales, o al menos, no tanto las redes sociales, sino el cómo se están utilizando las redes sociales, ¿no? Porque si tuviéramos un buen uso, claro, sería genial. No está ayudando para nada en ese reconocer el valor. De hecho, justamente, pues como tú decías, ¿no? Mostramos aquello que nos hace feliz, aquello que nos conecta con el placer, con el disfrutar. Y hoy en día también se conecta o también se muestra momentos difíciles, ¿no? Ves a gente llorar en las redes sociales, ves a gente que comparte situaciones difíciles, pero también hay que mirar si realmente lo están haciendo de una manera honesta para poder ayudar y acompañar a otras personas a que puedan entender que lo que les pasa no es algo muy diferente a lo que nos pasa a cada persona, sino que sea por conseguir likes o que sea por tener un reconocimiento, un pobre de ella o pobre de él, ¿no? Eso también me parece muy interesante porque si no también nos estamos engañando. ¿Y hay alguna manera de diferenciar esa honestidad de buscar el like? ¿Tú ya lo tienes pillado más o menos el rollo? Bueno, yo aquí, mira, si hablas de cuando tú estás viendo a una persona en las redes sociales, te diría lo que a ti te hace sentir. Es decir, si a ti lo que te transmite la persona es algo sincero, pues ya está, pues adelante. Al final, lo importante también es lo que te hace sentir a ti, ¿no? Y cuando hablamos de nosotros, de lo que mostramos, de lo que queremos enseñar, pues en este caso la única manera de saber si es honesto o no es siendo honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, ¿no? De alguna manera es, yo muestro esto, ¿por qué motivo? Es un proceso también de autoconocimiento, ¿no? Que al final el reconocer tu valor también conlleva un autoconocimiento y un saber el por qué haces las cosas o desde dónde haces las cosas. Y Javi, ¿por qué crees que pasa esto de compararse los unos a los otros y no valorar tanto el propio valor? Bueno, porque al final hemos crecido teniendo una educación y también en una sociedad que estas son sus reglas. O sea, al final la competitividad se lleva a la productividad, se lleva al dinero, se lleva a las relaciones, se lleva a muchos lugares que lo que hace es que tú cuando mires a la otra persona lo que veas es me puede quitar el lugar, me puede quitar el reconocimiento, me puede quitar mi pareja, me puede quitar, no sé, o sea, al final vivimos en un mundo, en una sociedad que nos lleva mucho eso a la competición y al más, como un punto de avaricia, ¿sabes? De querer siempre llegar a una situación o a una pantalla más de este videojuego, pero creyendo que es algo mejor y que realmente luego nos aporta lo mismo que en la cual estamos. Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre el saber que vales y sentir que vales? Vale, mira, yo te diría que si vamos a nivel racional,
el saber que vales, lo llevaría ahí, está muy conectado con simplemente por ser persona ya tienes valor. O sea, el saber que vales no está relacionado con lo que consigues, no está relacionado con el éxito. Al final, tú imagínate, cuando nace un niño, un bebé, una niña, ya solo por el hecho de estar ya tiene un valor y ya se le cuida, se le da atención, se le quiere con locura. No necesita hacer nada ese niño, esa niña o ese bebé para que de alguna manera digamos qué valor tiene, ¿no? Pues al final eso es un tema de creencias, vale, yo me creo que simplemente por estar aquí, por influir en la sociedad, por influir en las personas de mi alrededor, por aportar lo mejor que tengo, o incluso a veces por aportar simplemente lo que tengo en ese momento, aunque no sea lo mejor, ya estás influyendo y por eso tienes un valor. La vida se crea a través de ti. Tu vida o la mía no podría existir si no estuviéramos nosotros. Sería otra diferente, pero no sería la nuestra. Entonces eso te da un valor importante. Y luego el sentir tal vez lo llevaría más a la autoestima, ¿no? Una vez que yo creo que tengo valor, pues realmente confío más en mí, me cuido más, me quiero más y eso hace que se vaya retroalimentando y que generes, como lo que yo digo, poder, sabiduría y belleza, ¿no? Que generes un poder en ti de coraje, de valentía, de vivir la aventura esta en la cual estamos metidos, que llamamos vida, que puedas reconocer cuáles son tus recursos personales que tienes en el día a día para, bueno, pues para conectar con tu bienestar y para hacer que los demás también puedan sentir cuál es tu mejor versión y también la belleza, ¿no? La belleza de pues que a veces no se te dan las cosas bien y eso también es bello, porque al final la vida es eso, ¿no? Es el dolor, la alegría, el placer, la tristeza y eso también es bello, es como un privilegio, ¿no? El hecho de sentir esas emociones. Hablabas del valor del bebé simplemente por ser ya bebé, ser persona. Claro, el bebé no tiene ese ruido interno que tenemos los adultos. Entonces, ¿qué estrategias usas tú para acallar ese ruido que a veces no nos deja escuchar nuestro verdadero valor? Mira, está claro que ese ruido que tú dices está presente y que muchas veces es tan alto el volumen que es difícil que lo podamos acallar. Una de las estrategias que ayudan o que yo utilizo mucho cuando acompaño en las sesiones de coaching es qué le dirías a tu mejor amigo, qué le dirías a tu mejor amiga, qué le dirías a esa persona que quieres, cómo le hablarías en esta situación, qué consejo le darías, ¿no? Esto a veces ayuda como coger una perspectiva un poco más alejada de tu identificación con el yo y mirarte con perspectiva, ¿no? Esta podría ser una. Otra que a mí me ha ayudado mucho y que en el libro también hablo mucho de ella es la meditación. Y cuando hablo de meditación no me refiero a estar sentado o sentada en flor de loto, sino que me refiero a darte espacio para escucharte, para ver qué pasa, también para darte cuenta que hay silencio entre pensamientos o que hay espacio entre pensamientos. Entonces, cuando tú entrenas esto, ¿no? A través de la respiración, a través del tiempo, porque esto no es algo que se consiga de una sola vez, sino que es una práctica que al final va moldeando a nivel neurocientífico también nuestro cerebro, pues te das cuenta de que se generan más espacios en ti, entre tus emociones, entre tus pensamientos, entre tus actitudes, no reaccionas, no vas en modo supervivencia. Entonces eso hace que también puedas darte cuenta de cómo te estás hablando y que de alguna manera puedas elegir si te quieres seguir hablando así o no. Y si nos vamos al apartado externo, digamos, ¿cómo nos podemos proteger de esas personas que nos menosprecian y que están en ambientes laborales o familiares que son, bueno, que son cercanas y que son difíciles de evitar? Sí. Bueno, aquí, mira, esto creo que es un tema muy, muy importante y que evidentemente nos ha pasado a todos y a todas, que nos hemos encontrado en situaciones como estas. Aquí se tienen que valorar muchos factores. El primero, si puedes poner un límite a esa persona y poder dejar de tener esa relación, que a veces es posible y a veces no es posible, porque si tú estás en un trabajo o estás en una familia, el trabajo necesitas el dinero para comer y en la familia pues a veces es un poco como me ha tocado esta familia y eso es así. Pero sí que en este caso poder... te diría protegerte, bueno, utilizar estrategias que te sirvan como para tomar distancia de algunos ataques que puedas recibir de estas personas. Y muchas veces es, pues, no dándole tanto poder,
Y cuando me refiero a poder es si te dicen, por ejemplo, tu jefe, tu jefa, que en este caso a lo mejor si es una autoridad es un poco más difícil, pero te está diciendo, te está amenazando de alguna manera o te está violentando, ¿no? De alguna manera, pues saber que esa persona su comportamiento está hablando más de él que de ti, y a eso me refiero a que no lo hagas tanto personal, ¿no? Como que puedas tomar distancia entre lo que te está diciendo y lo que tú estás recibiendo. Eso puede ser una estrategia. Seguramente hay otras, pero se tendría que valorar cada caso. Claro. A veces ayuda mucho el tema de la perspectiva, de poder cambiar nuestra caja de pensamiento, de poder situarnos en escenarios que, aunque solo sean a nivel interno, sean más favorables para nosotros que no el entrar en la lucha o entrar en el conflicto constantemente. Ajá. Si ahora hubiese una persona que nos está escuchando con baja autoestima, ¿qué mensaje le darías o qué primer paso le recomendarías? Pues mira, la primera cosa que le diría es que cuando esa persona que nos está escuchando ahora y está diciéndose a sí misma que, bueno, pues que no es suficiente, que los demás son mejor, que no es guapa, que no es guapo, o que no tiene las capacidades suficientes o habilidades suficientes para conseguir lo que quiere, decirle que cuando está pensando eso, está depositando su confianza en esas creencias. Y eso es importante, porque cuando hablamos de autoestima, la confianza está muy relacionada. Entonces, cuando tú confías en que no eres suficiente, le estás dando mucha fuerza a esa creencia. ¿Por qué no depositas tu confianza en otra creencia? A veces creemos que no podemos jugar con nuestros pensamientos, pero cuando aprendes que el 60 o el 70 o el 80% de los pensamientos son pensamientos automáticos, por la red neuronal por defecto que tenemos, ¿no? Al final nuestro cerebro emite pensamientos, o nuestra mente emite pensamientos. Pues cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de poder moldear esa mente, muchas veces te das cuenta de que, claro, estoy depositando mi confianza en creencias que no me ayudan. ¿Por qué no la deposito en una creencia que me genere más bienestar? Esto puede ser una de las maneras. Igual que cuando hablamos de querer. Es que no me quiero. Bueno, ¿qué partes de ti no quieres? Porque tú eres mucho. O sea, tú tienes una amplitud muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué partes de ti son las que no quieres? ¿Por qué no nos enfocamos primero en las que sí y después trabajamos las que no? Ajá. ¿Hay algún hábito diario que te gusta recomendar para fortalecer la autoestima? Mira, un hábito diario y aunque es repetitivo seguramente, pero es importante, es el cómo te hablas. Entonces, ser compasivo, comprenderte, saber que, pues evidentemente, que puedes fallar, que no siempre estás en el mejor momento de tu vida, y poder cuidarte y acogerte en esos momentos a nivel de discurso de, vale, pues sí, he fallado. No pasa nada, o me siento mal, pero voy a darle espacio a sentirme mal y voy a acompañar para que pase esta sensación. Pues son maneras de que puedes generar el hábito, ¿no? Hablamos muchas veces de hábitos externos, de hacer deporte, de comer bien, de leer, de levantarte a las 5 de la mañana y escribir, todo este tipo de cosas que ahora hay, pero se habla poco de los hábitos internos. Y creo que son incluso más importantes, ¿no? El cómo te hablas, el cómo te relacionas con tus emociones. Tal vez un hábito bueno es darte un momento para observar cómo te estás sintiendo al final del día, o cómo han sido las emociones que has recorrido durante todo el día. Eso también es un hábito muy potente. Porque supongo que suele pasar que a veces, a menudo, intentamos mejorarnos sin ni siquiera comprendernos primero, ¿no? Claro, porque en la época del fast food lo queremos todo rápido, ¿no? Y queremos ver resultados, queremos que las cosas pasen ya, queremos que recoger los frutos sin pasar por todas las estaciones, ¿no? Es curioso porque la naturaleza nos enseña mucho esto, ¿no? Un árbol no se deja caer las hojas, se recompone, crea la fruta y te la da en invierno solo. Necesita el invierno, necesita la primavera, necesita el verano, necesita el otoño. Pues nosotros es un poco igual. Entramos en
en desconectarnos con nuestra naturaleza, ¿no? Y tú imagínate que el corazón todo el rato estuviera bombeando sangre y no recogiendo, pues sería pues un desastre, ¿no? Pues un poco en este sentido lo mismo. Queremos que todo sea rápido y no nos damos espacio para el proceso. Yo siempre digo que el proceso del hábito es ingrato porque es verdad que cuesta, porque es verdad que tienes que invertir energía, que tienes que estar ahí una vez y otra, perseverar, pero que cuando lo has recogido es muy gratificante. En eso del hábito se suele decir 21 días, pero yo creo que es muy poco, ¿no? ¿Tú qué dirías? Claro, yo te diría que depende. Si es un hábito que está como que está muy arraigado a tu manera de estar en el día a día, por ejemplo, yo te puedo hablar a nivel personal, ¿no? La meditación, por ejemplo, Ajá. pues realmente ha costado tiempo, sobre todo ha costado dolor, porque cuando estás mal es cuando realmente Claro. quieres hacer ese cambio, ¿no? Entonces, esto de los 21 días, bueno, pues también depende de la persona, ¿no? Entiendo que depende del hábito y depende de la persona. Yo no lo cogería como un estándar de 21 días, porque el cerebro, aunque tú le estés generando o enviando señales y haciendo conexiones neuronales diferentes, realmente necesita un tiempo para hacer ese cambio. Por lo tanto, yo creo que con el 21 días se queda corto, pero Sí. bueno, no te podría asegurar que no o no te podría asegurar que sí. El libro está, digamos, está recién salido del horno, como el que dice. Sí. Eh, ¿Qué testimonios, reseñas te están llegando de los lectores? No sé si hay alguna que te haya llegado que te haya marcado especialmente, no sé, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sobre todo, justamente hay reseñas en que la persona que lo está leyendo se siente muy identificada y a la vez aliviada, no solo por ver que yo le estoy compartiendo desde mi vulnerabilidad lo que he vivido, sino también por tener nuevas estrategias y nuevos recursos que le ayudan, porque en el libro está lleno de reflexiones, Sí. metáforas y ejercicios que le ayudan a poder trabajar. Y no solo poder trabajar, sino que esto también lo remarco mucho en el libro, que se puede dar el permiso de pedir ayuda. Que creo que esto también es algo como muy importante, ¿no? El hecho de hay personas que nos dedicamos cada uno en nuestro ámbito y en nuestro lugar, ¿no? A la salud mental, desde psicólogos, psicólogas, terapeutas y en este caso también desde el coaching, y que es algo importante el poder recibir eso. También personas que se están dejando como llorar y sentir esa emoción que no se han dejado sentir en otro momento. Bueno, sí, la verdad que me están llegando diferentes testimonios que me están alentando a seguir el camino, a seguir escribiendo y a seguir dedicándome a lo que me dedico. Ajá, ajá. Vamos a remarcar esto, sí. ¿Qué tiene que pasar para que cambie la vida de una persona tras la lectura de tu libro? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que se comprometa con ella misma o con él mismo. Esto es importante porque no hay recetas mágicas. El libro tiene una mirada auténtica y natural, y con eso me refiero a que no huye de lo que significa vivir y de lo que significa pues, los diferentes momentos que pasamos, tanto agradables como desagradables. Entonces lo que necesitas es justamente compromiso y aventurarse a realmente vivir y conectar con ese valor que yo siempre digo que confío ciegamente en que todos y todas, sobre todo las personas que se acercan al libro o aquellas que piensan que tienen una autoestima más baja, una desconfianza, tienen. Porque normalmente las personas que más están en esos puntos son aquellas que tienen un enorme valor y que tienen mucho que aportar y que son tan exigentes con ellas mismas y que no se lo permiten y que creen que son peores, pero realmente es todo lo contrario. Si pudieras tatuarte una frase o concepto del libro, ¿cuál sería? Qué buena la pregunta. La primera que me ha venido, te voy a decir la primera que me ha Venga. venido, es silencio. Ajá. Silencio, con lo que significa el silencio, que no significa ausencia de ruido,
sino que significa justamente pues eso, el darte espacio, el conectar con esa sensación que a veces te lleva a la meditación, que hay detrás del ruido mental, que hay detrás de nuestras emociones, y que muchas veces es lo que realmente es un punto de luz que te ayuda para seguir avanzando. A mí me ha pasado que he tenido diferentes experiencias así más profundas de conectar con el silencio y conectar con estados de plenitud que me han servido como boyas en alta mar. Ajá. Sí. Eres coach, formador, comunicador. ¿Quién es o quién ha sido tu gran referente? Pues he tenido bastantes referentes, Ajá. porque soy una persona como que me gusta poder aprender a través de la lectura, a través de formaciones, a través de vídeos, de conferencias de diferentes personas. Pero si te tuviera que hablar de dos o tres Sí, así sí, sí, los que quieras, sí, sí. más recientes, pues uno sería Carlos González Pérez, que es quien escribe el epílogo. Estuve hace ya muchos años, en el 2017, en su formación Educar Empoderando, y no habla únicamente de educación en la escuela, sino que habla de una educación para todas las personas, y eso me conectó con cosas que hablo en el libro, de poder, sabiduría, belleza, de la dualidad, ¿no? Y cómo nos movemos en la dualidad, cómo nos relacionamos con el día a día. Otro referente sería José María Toro, que José María Toro también se dedica a hablar del descanser, que es descansar para ser, y conecta mucho con pues eso, con la meditación, conecta con el silencio, conecta con Antonio Blay, conecta con el sistema consciente para la técnica del movimiento de Fedor Abedasturi. Pues son como diferentes personas que él las traduce y las hace simples, y para mí es un gran referente, que de hecho él escribe el prólogo. Y tengo un último, podría decir más, pero también quiero decir mi Aitona, digamos, un hombre que conocí en el Camino de Santiago hace 11 años, ahora, en el 2014, fue mi primer Camino de Santiago, y para mí fue una gran transformación. Y es Vítor Gorostidi, que es un hombre sencillo, un hombre auténtico, que me ha enseñado, pues te diría que el arte de vivir, el arte de ser uno mismo, de disfrutar, de ser honesto, de tener bondad por los seres vivos, por el hecho por la naturaleza, por el hecho de caminar y disfrutar. Falleció hace unos meses, y la verdad que lo llevo siempre en mi recuerdo. Ajá. Bueno, respecto a José María Toro, lo tuvimos en el programa y la verdad que confirmo que todo lo que has dicho es cierto, vaya. Sí, es un la grande. verdad que me lo quiero mucho, sí, somos amigos y me lo quiero muchísimo. Vale, si tuvieras la oportunidad de que este libro, no sé, por capricho, llegase a las manos de una celebridad, Sí. ¿quién te haría especial ilusión que lo tuviera? ¿Quién me haría especial ilusión? Bueno, digo celebridad porque así lo conocemos todos. Si me dices tu prima Sí, de no sé qué, no, claro, también claro, me valdría si me lo justificas. Está perfecto, sí, está perfecto. Mira, me gusta, es que claro, también te podría decir una retahíla, ¿no? Adelante, sí, no hay problema. Me gustaría, por ejemplo, Dani Rovira, que sé que con sus shows, con sus espectáculos del odio y el vale la pena, pues habla mucho en la línea del contenido del arte de reconocer tu valor. Me gustaría, que no sé si lo conoces, El Brujo, que es un actor, ¿no? Sí, que mítico. hace teatro mítico, sí, que también he ido a verlo alguna vez, y bueno, tiene esa sensibilidad, tiene esa mirada, y me encantaría. Me encantaría Manolo García, por ejemplo, que también creo que habla desde un lugar de una naturalidad y de un vivir pasado que se nos olvida, y que también da como mucha sabiduría.
Bueno, seguramente te podría ir diciendo uno tras otro, pero bueno, me han venido estos tres y creo que sería un placer para mí, sí. Ajá. Hablas mucho del silencio, pero si pudieras ponerle una banda sonora a este libro, ¿qué artista o eso, o banda elegirías? ¿Qué artista o banda elegiría Hay para gente, dejarte de reconocer tu valor? sí, para esa gente Pues que a lo mejor le gusta leer pues con una música de fondo. sí. La verdad que, mira, te podría decir, si es música que les pueda acompañar, a lo mejor no cuando están leyendo porque es una música con letra, volvería a decir a lo mejor Manolo García, o incluso te podría decir, si me voy así un poco más gamberro, te podría decir El Canijo de Jerez, o te podría decir Los Delincuentes, que también tienen canciones que te llevan mucho al disfrutar de la vida, ¿no? Y esa parte más garrapatera, como dicen ellos. Y si tuviera que decirte una canción que te acompañara de fondo, que fuera más instrumental, pues te podría decir Ludovico Einaudi, Ajá. te podría decir algunos de estos que son míticos y que te aportan este punto de tranquilidad y además te aportan un punto de motivación y de meterte en aquello que estás haciendo, que muchas veces es un espectáculo. Ujú. Respecto a bueno, para conocer tus gustos personales, Sí, recomiéndanos otro libro y alguna serie o película que, no sé, vale. que te guste Mira, especialmente. una película que me ha gustado mucho y que la he visto muchas veces y que después me compré el libro y leí el libro también A ver. es El Guerrero Pacífico Muy de buena. Dan Millman. Es antiguo, evidentemente, pero me parece que no pasa de moda Sí, sí, es un porque peliculón. sí, porque lo que habla y cómo lo dice está a la orden del día. Y después, como libros, te diría también muchos. Me gusta mucho leer y he leído muchos. Te podría decir, evidentemente, alguno de José María Toro, alguno de Carlos González, pero también de David del Rosario. El libro que tu cerebro no quiere leer me Mm. parece que es muy bueno. Te podría hablar de algo así un poco más tocando con el silencio y la espiritualidad, pues Pablo Dors también me gusta mucho. Bueno, sí, un poco en esta línea. Sí. Mm. Y a los oyentes que les suele gustar pues la chicha, ¿hay alguna anécdota relacionada con pues con no sé si con la trayectoria de este libro o con tu trayectoria profesional que te gusta contarla o que a lo mejor en una cena la sueltas y a la gente le gusta escucharla, no sé, algún tipo de estas? Sí, bueno, de hecho en el libro explico una que es muy curiosa, que es que me robaron la moto en Barcelona. Un miércoles estaba haciendo coaching, dejé la moto aparcada cerca de calle Diputación Mm. y cuando bajé del despacho se la habían llevado, no estaba. Y entonces en esa época estaba trabajando también con unos compañeros haciendo coaching grupal en una empresa y estábamos preparando una sesión. Y el viernes de la misma semana yo me movía en transporte público, mirando por internet a ver qué motos podía comprar, a ver, porque me gustan mucho las motos y Mm. siempre me he movido en moto. Y entonces, mira, decidí ir en metro, bajarme cerca de Carrer Casanovas y empecé a caminar hacia casa de mi compañera y cuando iba mirando motos por la calle a ver cuál me gusta, cuál me puedo comprar, tal, pues da la casualidad que me encuentro mi moto. Que digo casualidad, pero yo no creo que sea para nada casualidad. O Claro, sea, al claro, claro. final, esto fue he tenido varias experiencias, esta es un poco ligera y así del día a día. He tenido experiencias, como te decía antes, a lo mejor más profundas de sentir pues una plenitud grande o de Ajá. sentir una conexión con algo mayor. Pero esta me hace mucha gracia explicarla porque es que es tan específica y tan visual, ¿no? Y tan del día a día, de la bendita normalidad, como digo yo, que me parece buenísimo. Mm. Y ya como broche de oro, para ir cerrando esta charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Pues mira, me gustaría, en línea con el libro, me gustaría que una vez leído el libro o escuchado esta entrevista,
realmente puedan ser embajadores del arte o del valor del ser humano, mejor dicho. Que realmente puedan sentir que somos parte de esta obra que estamos creando entre todos y todas, que no hay una sociedad que sea un ente que vuela por el día a día, ¿no? Y te encuentres por la calle y digas, ay, mira, aquí está la sociedad. No, que la sociedad somos todos, cada uno de nosotros y de nosotras, y que realmente somos importantes para nuestra vida y para la vida de los demás. Que nuestros hábitos, que la manera que tenemos de hablarnos también se traduce en los hábitos que mostramos hacia afuera, también se traduce en las palabras que lanzamos, y que es importante que podamos entender, comprender que realmente somos un equipo y que si todos damos lo mejor que tenemos en cada momento, pues podremos llegar a un bienestar mayor, a una plenitud y sobre todo, que para mí es lo más importante, a estar en paz con nosotros mismos. Genial, me gusta mucho ese concepto de embajadores del valor, la honestidad y el compromiso, ¿no? Sí, sí. Genial. Pues Javi Castillo, ha sido un verdadero placer charlar contigo y bueno, sobre todo aprender este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos, y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchas gracias, Rafa, ha sido un placer también, y alguna vez estoy por ahí por San Vicente, a ver si algún qué día bueno. Pues, sí, nos cruzamos. Pues genial, sería estupendo, sí, claro. Muchas gracias. Este no es un libro más, es una brújula cálida y cercana que guía hacia lo esencial, hacia el reconocimiento del valor que realmente somos. Una lectura transformadora que conversa contigo y te devuelve al corazón de tu propia verdad, acompañado de una voz joven pero sabia. Cada página te invita a recordar lo que siempre has sabido en lo más profundo, que tu vida cotidiana es la mayor de las obras maestras. Este libro no te distrae, te despierta. El arte de reconocer tu valor es ayuda e inspiración. La experiencia personal y profesional al servicio de tu bienestar. Una guía que te invita a convertirte en el protagonista de tu vida, a creer y a confiar más en ti. Transmite un mensaje sencillo, profundo y auténtico, que viaja por tu personalidad, tu mente, tus emociones, tus hábitos y más allá, con prácticas, metáforas y reflexiones que te ayudan a recorrer tu propio camino, logrando el cambio que necesitas y creando una nueva realidad. Al final, tienes en tus manos la oportunidad de reconocer tu valor para vivir alineado con tu poder, sabiduría y belleza, confiando en quién eres y relacionándote de manera más saludable contigo y con el mundo. Hoy charlamos unos minutos con Javi Castillo Rubio, autor del libro El arte de reconocer tu valor. Aprende a confiar en ti y crearás una realidad diferente.